Descubrimientos arqueológicos recientes demuestran que la historia de la humanidad necesita una revisión, que nunca fue como nos lo contaron en las escuelas o como lo afirman la mayoría de los libros, que la arqueología ortodoxa adolece de un grave problema de comprensión basada solamente en estudios muy terrenales, y que a medida que sigan sucediendo nuevos descubrimientos similares, a falta de bases más creíbles para poder explicar sus orígenes, estos lugares seguirán siendo inexplicables para todos, cayendo muchas veces en el olvido, o en el mejor de los casos, como ahora, en explicaciones más reales pero rayando lo conspiranoico, como nominan algunos a quienes demostramos con nuestra divulgación que el planeta estuvo habitado en tiempos milenarios por otras humanidades y otras civilizaciones, tal vez mucho más avanzadas que la nuestra, pero con un fin similar que puede llegar a sucedernos, y que dichos lugares podrían darnos una pista de cómo manejarnos de otra manera y tomar conciencia a fin de cambiar nuestro destino en la Tierra. Las ruinas de Yonaguni. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Las estructuras de Yonaguni son un conjunto de estructuras descubiertas en la isla japonesa de Yonaguni, alrededor de 1985 por el submarinista japonés Kihachiro Aratake, quien las halló por casualidad. Se trata de un megalito que probablemente estuvo fuera del mar durante las eras glaciales, con formas en su superficie que parecían haber sido talladas por el ser humano. Se ha especulado mucho sobre el origen de este monumento, como se le denomina en Japón. Para diversos geólogos e historiadores, las estructuras podrían tener un origen natural, mientras que otros sostienen que estas estructuras muestran un trabajo artificial y humano, al menos en parte. Por el lado pseudoarqueológico, otros autores suponen que Yonaguni fue parte de la civilización de Mu, cuya suerte habría sido similar a la de la Atlántida o Thule. El área llama la atención actualmente a gran número de turistas atraídos por las sorprendentes estructuras. La isla de Yonaguni es el territorio más occidental de Japón. Se encuentra en el extremo suroeste del grupo de las islas Ryukyu en la prefectura de Okinawa, a unos cientos de kilómetros de Taiwán. No hay vuelo directo desde Tokio hasta aquí. Para llegar a Yonaguni se debe volar 1500 kilómetros hacia el sur hasta la capital de la prefectura de Okinawa, la ciudad de Naa. Luego trasladarse a una aerolínea local y recorrer otros 500 kilómetros. La isla no es grande, su área es de unos 30 kilómetros cuadrados. La población es de aproximadamente 1800. Las principales ocupaciones de los habitantes son la cría de caballos endémicos, la agricultura, la pesca y el turismo. Todos los residentes conocen una vieja leyenda sobre un pescador llamado Urashima Taro, quien atrapando una pequeña tortuga con sus redes, la lanzó nuevamente al agua. En agradecimiento, la tortuga, que resultó ser la hija del señor de los mares, la bella Otoheim, invitó al pescador a visitar su palacio submarino Ryukyu-ho, donde Urashima pasó varios días. Cuando decidió regresar a casa, Otoheim le dio una caja de papel que le indicaba que nunca la abriera. Intrigado, el pescador aceptó el regalo, y al regresar a la aldea descubrió que se había ido por 300 años. Durante este tiempo todos los que conocía murieron y el tiempo borró todos los rastros de su estadía en este mundo. Desesperado, Urashima abrió el presente y salió humo de la caja, que envejeció instantáneamente al pescador durante 3 siglos. Sus huesos se descompusieron instantáneamente y el viento esparció sus cenizas alrededor de la isla. Hoy en día, esta leyenda a menudo se asocia con el monumento de Yonaguni. Quizás el palacio de Otoheim Ryukyu-ho era un castillo en el reino de Ryukyu y solo el tiempo cambió ligeramente el nombre. En 1985, el buzo japonés Kihachiro Aratake descubrió una formación rocosa gigante cerca de la isla de Yonaguni, la más occidental del archipiélago de Ryukyu, a una profundidad de 25 metros. Al principio simplemente llamó a este lugar el punto de inmersión de las ruinas, pero muy pronto comenzaron a surgir disputas sobre ellas. Es sorprendente que el descubrimiento del monumento de Yonaguni pasó en 1985 y no antes, ya que estas aguas siempre han sido populares entre los buzos que anualmente se encuentran allí.
Llegan a la isla en invierno para observar los tiburones martillo, y en el área donde se encuentra el monumento los amantes se sumergen en varios lugares para contemplar los juegos de los depredadores marinos. Pero durante décadas la misteriosa estructura permaneció fuera de la vista. Parece que la naturaleza misma no quería que la gente descubriera las estructuras. El hallazgo fue muy impresionante. Más de 40 metros de altura, 150 metros de ancho, 180 metros de longitud. Pero esto no es lo importante. Formas geométricas de ruinas, líneas rectas, calles anchas marcadas con caracteres extraños, terrazas planas, aberturas redondas, una canaleta que cruza el monumento. Todo esto indicaba que la misteriosa estructura probablemente era de origen artificial. Estudios recientes de las ruinas de Yonaguni mostraron ese remanso. Su ciudad tiene al menos 10.000 años de antigüedad. Es mayor incluso que la Esfinge, cuya edad a su vez es mayor que la edad de las grandes pirámides de Giza en Egipto. El gobierno de Japón tampoco considera que esta formación rocosa sea artificial y por lo tanto nunca se asignaron fondos especiales para su investigación, y solo los entusiastas estudian el monolito. Basta decir que los primeros estudios serios del monumento de Yonaguni se llevaron a cabo solo en 1998, 13 años después del descubrimiento, y los expertos que participaron en las inmersiones divergieron bruscamente. El conocimiento de Émbolo con el monumento comienza con una puerta arqueada en el complejo suroeste a través del cual solo una persona puede nadar. Detrás de ellos se abre una imagen fantástica ante el buzo. 2 bloques de piedras rectangulares de 7 metros con bordes y ángulos perfectamente uniformes, como si estuvieran cortados con un láser en una máquina de herramienta gigante. Los estudios han demostrado que estos 2 bloques consisten en una raza diferente que el monumento de Yonaguni tiene. Esto significa solo una cosa: los bultos, cada uno con un peso de al menos 100 toneladas, fueron traídos aquí desde otro lugar. En consecuencia, estos bloques demuestran el origen artificial de las ruinas, así como el sitio en la terraza superior, donde se perforan casi 70 agujeros idénticos en una piedra y en una fila. El camino a la terraza superior conduce a través de la llamada terraza principal de más de 40 metros de largo. Su superficie perfectamente plana y los pasos igualmente geométricamente regulares conducen a ella también despiertan sospechas de que alguien más participó en su creación, además de la naturaleza. En la terraza superior hay otro objeto que difícilmente podría haber surgido por sí solo. Esto es algo así como una piscina, un hueco triangular con paredes escalonadas, en uno de los cuales se perforaron 2 agujeros redondos con un diámetro de 40 centímetros y una profundidad de 2 metros. En el área del monumento submarino de Yonaguni hay una corriente subterránea fuerte. No permite que las piedras crezcan con coral y algas, debido a que las rocas aparecen en toda su belleza y severidad de formas. El mundo aprendió sobre las ruinas submarinas de Yonaguni gracias al escritor Graham Hancock, autor de la novela Trace of Wood, el rastro o huella de los dioses, en la que trató de demostrar eso en diferentes partes de la Tierra en la prehistoria. Hubo una civilización desarrollada que dio origen a las culturas que conocemos. Por una extraña coincidencia, este libro fue publicado aproximadamente al mismo tiempo que la primera mención de una misteriosa estructura submarina en el extremo occidental del archipiélago de Ryukyu apareció en la prensa. Graham Hancock viajó a Yonaguni. Después de haber realizado varias inmersiones, el escritor evaluó lo que vio. El monumento fue creado exclusivamente por el hombre. Las formaciones de piedra en Yonaguni ocupan una vasta área frente a la costa sur de la isla. Están ubicados a una profundidad de 30 metros. El más distinguido es un macizo de piedra con una plataforma de 183 metros de largo, 150 metros de ancho y 42 metros de altura. El objeto tiene terrazas planas que bajan. Guiados por esta última característica, algunos investigadores comparan este monumento con las pirámides de los antiguos incas y sumerios. En la parte superior del macizo se puede ver una pequeña piscina y al lado está la formación que los buceadores llaman tortuga. En la base del objeto puedes ver un camino pavimentado de piedra. Este último conduce a un megalito redondeado de 2 toneladas.
Cerca del monumento se encontró una cerca de piedra de enormes bloques de roca, así como pequeñas pirámides con una altura de 10 metros. La edad de las formaciones de terraza cerca de las islas Ryukyu varía en la región de 10 a 16.000 años de antigüedad. El origen del monumento a Yonaguni sigue causando controversias. Algunos científicos creen que este objeto es de origen natural, mientras que otros proporcionan evidencia a favor de su creación por el hombre. Además, se especula que esta es una ciudad muy antigua. Una de las hipótesis es de Robert Schoch. Este es un geólogo de la Universidad de Boston que participó en el estudio del complejo en 1997. En su opinión, estamos hablando de una estructura milagrosa. Schoch señala que las líneas rectas y las esquinas afiladas del monumento se deben al hecho de que el monolito consiste solamente en arenisca que tiende a agrietarse a lo largo de los planos. La característica mencionada de la piedra arenisca se ve reforzada por la alta actividad sísmica de la región. Más tarde, el geólogo alemán Wolf Wichmann estuvo de acuerdo con las conclusiones de Schoch. Al mismo tiempo, el geólogo estadounidense señaló que las formaciones no están exentas de procesamiento manual parcial. Entonces, en la antigüedad podría ser una cantera o un muelle natural para barcos, a pesar del hecho de que al principio rechazó la posibilidad de que esa fuera una ciudad submarina. Más tarde hizo suposiciones muy inesperadas. En una de las publicaciones, el profesor Schoch señaló que en la isla de Yonaguni hay varias tumbas antiguas, cuya arquitectura en algunos lugares se asemeja al monumento submarino en estudio. Quizás al construir entierros la gente lo imitó, o tal vez el monumento en sí fue reconstruido por personas. Por lo tanto, Schoch admite que las personas que habitaban la isla podrían haber cambiado parcialmente la estructura natural del macizo. Tiempo después de su descubrimiento, un grupo de científicos dirigidos por Misaki Kimura de la Universidad de Ryukyu confirmó su existencia. Según el estudio del profesor Kimura, la estructura natural fue en una época modificada por el hombre. Esto daría fuerza a las especulaciones según las cuales Yonaguni pudo ser parte de la civilización de Mu, que luego desapareció, tal como pasó con la Atlántida o Thule. Se trataría de una construcción realizada al menos hace 10 milenios, lo que la convertiría junto con el santuario de Göbekli Tepe en la estructura arquitectónica más antigua conocida, muy anterior a las primeras edificaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China. Particularmente, según estas teorías, una estructura en forma de túnel de 1,20 m de alto que forma parte de una grieta de la piedra hubiera representado un formidable obstáculo para acceder al resto de la estructura cuando ésta no estaba bajo el agua. La grieta también sería muy peculiar por estar compuesta por piedra calcárea, un tipo de piedra que no existe en la región. Dos orificios circulares adyacentes de aproximadamente 2 metros de profundidad no concordarían con el resto de la estructura, de manera que habrían sido tallados. Su finalidad habría sido el almacenamiento de agua, aunque otros piensan que pueden ser las bases para pilares de algún tipo. Hacia un extremo del monumento se encuentra una piedra ovalada que tampoco parece concordar con el conjunto. Su extremo superior apunta hacia el norte y podría haberse utilizado para determinar la hora del día. Para la talla de la roca, realizada antes de la invención de utensilios metálicos, se habrían utilizado cuñas de madera con el fin de romper limpiamente partes de las rocas. El 4 de mayo de 1998, partes de la isla y del monumento fueron destruidas por un terremoto submarino. Después del terremoto, se realizaron filmaciones submarinas descubriendo nuevas estructuras jamás vistas anteriormente, cuya forma es similar a los zigurat de Mesopotamia, con características insospechadas que, según algunos, desmentirían su origen geológico, convirtiéndolas en los edificios más antiguos del mundo. En términos históricos y arquitectónicos, no se le pueden atribuir su construcción al reino de Ryukyu, ya que históricamente el ente es reciente, entre los siglos XII y XVII, puesto que hasta ahora no se han descubierto las herramientas con que se han construido las estructuras y sus dimensiones son comparadas con las pirámides de Egipto, Mesopotamia, México y Perú. También se han encontrado agujeros en las cimas de las estructuras cuya función sería dar cimiento a los postes de madera que soportaban el techo.
El origen de las edificaciones es anterior al final de la era glacial, ya que según opinión del geólogo Teruoka Oshii, el hombre las habría construido aprovechando algunas formaciones geológicas preexistentes, en donde hay conexiones interestructurales que posteriormente fueron destruidas por sucesivos seísmos. Recordemos que el área de la estructura se ubica sobre una falla telúrica. Así, en la época en que fueron originadas, el área de Yonaguni formaba parte del puente que unía las islas de Taiwán, Ryukyu y Japón con Asia en tiempos de la última glaciación, dado que el nivel del mar era más bajo que el actual a causa de la acumulación de hielo en las zonas templadas. Sus supuestos constructores pertenecerían a una civilización mucho más sofisticada que las conocidas de la antigüedad, formadas después del cuarto milenio antes de Cristo. El doctor Masaaki Kimura señala que no hay bloques perdidos en la base ni escombros de las estructuras, algo que se esperaría encontrar si hubieran sido producidas por la erosión natural. Sin embargo, el profesor Robert Koch afirma que lo más probable es que se trate de una formación natural que pudo ser modificada por el ser humano en el pasado. Además, en la estructura sumergida se encuentran rocas talladas que se asemejan a personas humanas, como la roca de la diosa y otra muy grande con un rostro humano, similar a las figuras de la isla de Pascua. Existe una antigua leyenda japonesa que muchos han tratado de relacionar con las ruinas de Yonaguni. Según cuentan, había una antigua civilización de origen prehistórico que habitaba en una isla del Pacífico llamada Mu. Según la leyenda, fueron destruidos por los dioses hace 12.000 años. Sus habitantes poseían una tecnología muy avanzada para su época y muchos refugiados de la isla se extendieron por el planeta dando origen a civilizaciones como la de Mesoamérica o Egipto. Hay una curiosa similitud entre los nombres que los japoneses ponían a sus emperadores de hace milenios y esta isla perdida. Tenían nombres como Kam, Tim, Him o Mu. ¿Eran descendientes de esta civilización desaparecida? La historia tiene un cierto paralelismo con la Atlántida, y aunque todo esto no tenga mucho fundamento científico, es fácil relacionarla con la historia de las ruinas de Yonaguni. Nuevamente la ciencia y la arqueología oficial ante esto se encogen de hombros, y niegan considerar a Yonaguni como hecho por el hombre. Por lo tanto, y ante la evidencia mostrada, todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad tendrá que seguir siendo revisado y ajustado, porque resulta que en nuestro planeta hubieron civilizaciones muy antiguas que todas las culturas conocidas hasta hoy, cuyos integrantes podían procesar las piedras con una gran habilidad y tecnología desconocida, y a una escala realmente increíble y sorprendente. Una vez más, la realidad nos demuestra que no estamos equivocados cuando decimos que hay otra verdad que debe ser divulgada. Y creo que estamos en camino.